Hola mis amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, hoy es 21 de agosto del 2024, ¿cómo están? Ya estamos aquí, disculpen, ayer tuve un curso todo el día, no pude transmitir el día de ayer por un curso en el que estuve prácticamente todo el día hasta las 7 de la noche, entonces ya no pude hacer la transmisión, pero ya estamos aquí, bienvenidos todos, qué bueno que se están incorporando, que se van uniendo a esta comunidad, como siempre la transmisión en vivo de Somos la 4T Noticias. Qué bueno que están aquí, les doy realmente un abrazo donde quiera que estén, donde quiera que nos estén visitando, un saludo y un agradecimiento porque están aquí como siempre al pie del cañón. Esperemos que se vayan incorporando y mientras lo van haciendo, mientras se van incorporando, les voy a decir de qué se va a tratar el en vivo hoy. Básicamente vamos a hablar de dos temas nada más. Vamos a hablar de la pregunta del tema del día principal es: ¿narcocandidatos a ministros? ¿Realmente es posible eso, que lleguen los narcocandidatos a ser ministros con la nueva ley, con la nueva reforma a la Suprema Corte de Justicia? Bueno, esto lo vamos a aclarar, dicho por Lenia Batres, que es una de las jueces, las magistradas de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Vamos a hablar de este tema. También la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre si las traiciones que sufrió durante su gobierno realmente le afectaron. ¿Qué opinión tiene el presidente sobre traiciones, que muchos de nosotros los conocemos, quiénes fueron los traidores a la causa? El primer secretario de Hacienda, el segundo un poco también, el director del Seguro Social, en fin, hubo varios que pues, sacaron el cobre y lo traicionaron. ¿Cuál es la opinión del presidente sobre eso? Lo vamos a platicar aquí. Y bueno, pues ya está por aquí mi querido amigo Gerardovich. Saludos amigo Gerardovich, qué bueno que estás aquí ya en el chat. Saludos a Sara Alba. Gracias por sus likes. Choca Ramos, gracias a todos por estar aquí. Y bueno, les recuerdo que tenemos por ahí una meta en cuanto a los regalos, a ver si me pueden apoyar por ahí, y si no, pues con su tap en la pantalla para que tengamos más likes y la transmisión pues tenga más likes, sea mejor calificada. Entonces gracias por estar aquí. Ya les dije más o menos de qué se va a tratar el tema. Saludos a Sara Alba, creo que ya te saludé. Saludos, qué bueno que estás aquí, gracias. Teresa Cruz, gracias por darle a mi querida amiga Ana Alba like a la transmisión. Y pues vamos a empezar a hablar de los temas, pero antes voy a darles las notas del día. Voy a tratar de ver si lo hago en otros días, pero hoy les voy a dar las notas informativas. Con eso vamos a empezar. Saludos mi querida Ana Alba. Bueno, ahí les van las notas del día. AMLO le pidió a los oligarcas decir si apoyan o no la violación a la Constitución. Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha promovido la paz, dijo Alicia Bárcena, la Secretaria de Relaciones Exteriores. Claudia Sheinbaum dijo que los adversarios políticos piden violar la ley. Los homicidios, dice el presidente, de personas vinculadas con el Mayo Zambada ya se están investigando. También el presidente pidió que no se viole la Constitución al Consejo Coordinador Empresarial. Sheinbaum exhortó al INE. Tatiana Cloutier va a encabezar el Instituto Mexicano de Mexicanos en el Exterior. AMLO emplaza a los 5 hombres más ricos a pronunciarse sobre el Plan C. Con la reforma judicial ningún ministro va a ganar más que el presidente, eso lo dijo Luisa María Alcalde. AMLO pide a los oligarcas decir si apoyan o no la violación a la Constitución, eso creo que ya lo dije. Bucio exhibe a juez que benefició al exgobernador Mario Marín. La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que México ha estado buscando la paz, la paz a nivel internacional, por supuesto, en relación a lo que está ocurriendo ahora en diferentes casos. Y el presidente le pidió al Consejo Coordinador Empresarial de que no pida que se viole la ley. Bueno, esos son los temas del día, bueno, las notas del día. Agregaría aquí una que Claudia Sheinbaum ya nombró como director del ISSSTE a Martí Batres. Esa es la otra nota, aparte de la de Tatiana Cloutier. El otro nombramiento es Martí Batres, que pues va para el ISSSTE, el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado.
Saludos Sonia, ya estás aquí también. Saludos Axayacatl, saludos mis queridos amigos que siempre están aquí. Gracias por estar nuevamente por aquí. Y gracias por decir aquí tap tap. Acuérdense lo que dice Sonia, tap tap en la pantalla. Compartan el en vivo con más gente. Y bueno, pues vamos a hablar de los temas principales que son del día de hoy. Vamos a empezar con las traiciones para luego movernos al tema principal, que son los narcocandidatos, que si van a llegar a ministros o no. Primero vamos a hablar de la opinión del presidente Andrés Manuel en relación a las traiciones que sufrió. Y el presidente dice que básicamente pues estas traiciones no causaron ningún daño a la transformación. Y vamos a ver qué es lo que él dice, ¿no? Dice, las traiciones que padeció el presidente Andrés Manuel López Obrador a lo largo de su gobierno y que buscaban minar desde dentro los cimientos del llamado humanismo mexicano, no hicieron ningún daño al proceso de transformación, aseguró el primer mandatario. Uno de los principales líderes de la izquierda mundial y titular del Ejecutivo mexicano se refiere a 3 de esos casos. El fraude multimillonario a Segalmex, eso es algo que la verdad fue muy malo, o sea, un efecto muy negativo, una traición muy horrible que le ocurrió al presidente fue precisamente este fraude en Segalmex, del que el presidente dijo es la mancha de su administración. La traición de los ministros Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá, que como ustedes saben son 2 ministros de la Suprema Corte de Justicia que los propuso él, pero que ya una vez en el cargo se dedicaron a estar con la derecha y completamente en contra de la Cuarta Transformación. Se aliaron al bloque de la derecha, encabezado por la ministra presidenta Norma Piña, y también el sabotaje a la 4T desde la Secretaría de Hacienda, ya lo había yo mencionado hace un ratito. Básicamente este sabotaje a la Secretaría de Hacienda, cuando al frente de la Secretaría de Hacienda estuvieron primero Carlos Ursúa y después Arturo Herrera. Ninguno de los dos neoliberales realmente, había puesto a 2 secretarios, uno tras otro, que pues eran completamente neoliberales, fingieron otra cosa, pero estaban haciendo el trabajo sucio, siendo neoliberales. En fin, también se le consultó el posible juicio a los expresidentes Calderón, Fox y Peña, ahora que se reformará el Poder Judicial, el riesgo de que las Fuerzas Armadas sean usadas en un futuro, si regresara a la derecha al poder, para reprimir al pueblo, que ese es uno de los peligros, de los riesgos. El peligro de un golpe de Estado judicial, también le preguntaron, y la defensa de México contra el maíz transgénico. Desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el primer mandatario también se refirió a la hipocresía de Marco Cortés y Xóchitl Gálvez respecto de los programas sociales, al caso Ayotzinapa y al falso argumento de la sobrerepresentación en el Congreso de Morena y sus aliados. Con traje azul, camisa blanca y corbata a cuadros, en el bolsillo derecho del pantalón guarda un pañuelo blanco que más adelante saca y sacude en el aire en señal de paz. Muy a su estilo de romper esquemas, hace tiempo aceptó concederme una entrevista, dijo la revista Contralínea, la última que dará, ha dicho, bajo la condición de que no sea tradicional, que sea en su propia conferencia matutina, que se transmita en tiempo real en sus redes sociales y en los medios públicos, y que sea en vivo y en presencia de los representantes de la prensa que cubren todos los días la fuente presidencial. Así se realiza la mañana del jueves 25 de julio del 2024, faltan 67 días para que concluya su mandato y el presidente Andrés Manuel López Obrador, líder de la izquierda política desde su juventud, se retire y nunca más participe en la vida pública del país. Ello a menos de que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien le sucederá en la presidencia de la República, lo convoque para algún tema en particular de acuerdo con sus propias palabras. Quiero darles esta información sobre este artículo, aunque ya tiene algún tiempo de que se hizo esta entrevista en la mañanera, porque es muy importante lo que menciona el presidente en ella y no lo habíamos tocado en vivos anteriores. Entonces, desde el 1 de diciembre de 2018, López Obrador encabeza la llamada Cuarta Transformación de México, que en estos 5 años y medio desterró el modelo económico neoliberal.
y apostó por luchar contra la corrupción, consolidar el estado de bienestar, recuperar lo público, en especial del sistema sanitario y del sector energético, y hacer realidad mediante los programas para el bienestar su famosa frase: por el bien de todos, primero los pobres. La entrevista se desarrolla en su conferencia matutina en un espacio que él designó como una adición a esta. Contralínea le consulta sobre las traiciones que padeció a lo largo de su gobierno y que buscaban minar desde dentro los cimientos del llamado humanismo mexicano, en especial en 3 casos: el fraude multimillonario a Segalmex, del que asevera que es la mancha que se lleva su administración; la traición de los ministros Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quienes se aliaron al bloque de la derecha en la Suprema Corte, encabezado por la ministra presidenta Norma Piña, para descarrilar desde lo judicial el proceso transformador, y a quienes llama traidorzuelos, porque ni a traidores llegan. Y el sabotaje a la 4T desde el interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando al frente de ella estuvieron Carlos Ursúa, ya fallecido, y Arturo Herrera. Tengo que decir que soy un afortunado, dijo el presidente, porque no padecí de muchas traiciones, y de las traiciones que padecí no causaron ningún daño al proceso de transformación. Ahora, también hablando de traiciones, ¿saben ustedes quiénes no traicionan? Los pobres, o para decirlo más en lo general, el pueblo no traiciona, reflexiona el titular del Ejecutivo Federal durante la entrevista. También se le preguntó del posible juicio a los expresidentes Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña, ahora que se reformará el Poder Judicial, de la necesidad de que se elimine el fuero a los legisladores para que los políticos y empresarios corruptos no usen el cargo público para evadir la justicia, del riesgo de que las Fuerzas Armadas sean usadas en un futuro, si regresara la derecha al poder, claro, para reprimir al pueblo, el peligro de un golpe de Estado judicial, como ha ocurrido en países latinoamericanos con gobiernos progresistas, y la defensa que lleva a México de sus maíces nativos en el panel internacional del TEMEC sobre el maíz transgénico. Desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el primer mandatario también se refiere a las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, y la falta de pruebas sobre la supuesta vinculación del ejército en ese crimen, la hipocresía respecto de los programas sociales de la un líder del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, y la ex candidata presidencial de la derecha, Xóchitl Gálvez, quien incluso firmó con sangre para tratar de engañar a los electores. Y además ironizó sobre la gran labor del empresario Claudio X González Guajardo en el proceso de transformación. Y se le hizo la pregunta al presidente: más allá de esta consulta ciudadana que se hizo para juzgar a los expresidentes de México, le quiero consultar acerca de la impunidad que siguen atravesando estos grandes flagelos que generaron algunos de estos expresidentes. Se lo pregunto porque hay un clamor en el país todavía de que siguen impunes algunos casos muy graves. Para no irnos más lejos, el caso de Felipe Calderón Hinojosa, quien durante su mandato desató esa supuesta guerra contra el narcotráfico, que en realidad fue una guerra social, y que en esta guerra contra el pueblo de México se cometieron crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Él parece sentirse en un manto impune desde su refugio en España, concretamente en Madrid. El caso de Vicente Fox está muy documentado en la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, en la remodelación de las cabañas de Los Pinos, donde contrató incluso a su amigo Humberto Artigas. Está todo el tema del cabildeo que hicieron sus hijastros, hijos de Marta Sagún, en Petróleos Mexicanos, que causaron daños al erario. Eso también ya está demostrado, como el caso Oceanografía. Y está también todo el robo, el saqueo que se hizo de los dineros que se obtuvieron justamente por la bonanza petrolera. Y está el caso de Enrique Peña Nieto, que ya fue incluso judicializado. Bueno, ya se presentó esta denuncia ante la Fiscalía General de la República. No sabemos en qué situación se encuentra, pero se trata de esta relación que tuvo el expresidente Peña con el empresario sinaloense Eustaquio de Nicolás, quien tiene un arresto domiciliario por los beneficios que dan
los integrantes del Poder Judicial a los presuntos delincuentes de cuello blanco. Ustedes recordarán los sabadazos y todo lo demás, toda la gente a la que han dejado libre. El empresario está acusado de evasión de impuestos, de fraude, de lavado de dinero. Este empresario movió tan solo en 2013 300,000 millones de pesos, para dimensionar de qué estamos hablando, y transfirió dinero directamente a las cuentas de los hermanos del propio expresidente y de su madre. Como le decía, esto ya se sabe, que se presentó a la Fiscalía General de la República, pero no sabemos en qué situación se encuentra. Presidente, esto evidentemente tiene que ver con justicia, no son actos políticos, no son actos de venganza, y viene un periodo en el cual se renueva el Poder Judicial de la Federación. Si esta reforma abriría una oportunidad para que sean juzgados estos delitos, nadie los está inventando, estos crímenes se cometieron en esos sexenios. Si se abre la oportunidad para que el pueblo de México por fin obtenga justicia en su propio país y no tenga que ir a instancias internacionales. Y contestó el presidente: bueno, Nancy, yo fui muy claro desde que tomé posesión. En el discurso que tomé posesión hablé de que teníamos que optar entre meter a la cárcel a muchos que habían cometido actos de corrupción, empezando por expresidentes, o pensar en el futuro, darle vuelta a la página y demostrar que era posible acabar con la corrupción, que si optábamos, y esa es mi opinión, por la persecución, por los actos espectaculares, como lo hizo Salinas, que llega y mete a la cárcel a un líder petrolero y a un empresario, y todo el mundo aplaudirle, y luego él termina entregando a amigos cercanos bienes del pueblo, de la nación. Es, sin duda, el presidente que más promueve la desigualdad social en el país. Es el padre moderno de la desigualdad, porque unos cuantos se hacen inmensamente ricos con bienes del pueblo y de la nación, pero con estas medidas espectaculares al año de haber llegado, ya se le había olvidado a la mayoría. También por el control casi absoluto de los medios de comunicación, por la propaganda política, ya se les había olvidado que se había cometido un fraude electoral y que lo habían impuesto en la presidencia, y le aplaudían en todos lados. Entonces dijimos: eso no, vamos a que se lleve a cabo una verdadera transformación, y vamos a hacer que se ponga en la agenda, en los primeros lugares, el problema de la corrupción. Vamos a hacer conciencia en eso, vamos a estigmatizar la corrupción, vamos a demostrar que la corrupción política es la causa de la desigualdad económica, la causa de la pobreza. Vamos a demostrar que es el mal que más aquejaba a nuestro país con el ejemplo. Pero si metíamos a la cárcel a los corruptos y teníamos que empezar de arriba para abajo, pues nos iba a llevar muchísimo tiempo y no íbamos a poder sentar las bases de la transformación. Por eso hablo de que la política es optar entre inconvenientes, y es justicia también la no repetición. O sea, así como es justicia meter a la cárcel a un corrupto, también es justicia el prevenir para que no se repitan atracos, latrocinios, actos de corrupción que dañan a la sociedad, que dañan al pueblo. Entonces, esa fue mi postura. Eso es lo que hemos hecho. No hemos presentado ninguna denuncia contra los expresidentes. Pero como sabía, porque tengo alguna experiencia en el oficio noble de la política, sabía que al final me iban a decir los mismos mafiosos que yo había tolerado la corrupción y que no había yo castigado, investigado, encarcelado a expresidentes o a otros altos funcionarios públicos. Dije en su momento: esta es mi opinión. Mi opinión es que no perdamos tiempo y vamos hacia adelante a demostrar que se puede decir se acabó con la corrupción. Pero ¿cómo podían decir fue cómplice o toleró? Como podían decir fue cómplice o toleró la corrupción, convoqué a una consulta para que el pueblo decidiera de conformidad con lo que establece el artículo 35 de la Constitución, y se llevó a cabo esa consulta y se le preguntó a la gente. Pero como los medios, volvemos a lo mismo, estaban y siguen estando muy controlados por los grupos de intereses creados, pues no les importó, no difundieron que iba a haber una consulta, y los partidos del bloque conservador convocaron a no participar en esta consulta, y de acuerdo con la ley se tenía que contar con una participación para que el resultado fuese vinculatorio. Es decir, para que se llevara a efecto la investigación contra los expresidentes se necesitaba una participación mayor del 40%. ¿Y qué sucedió? Se llevó a cabo la consulta, pero no se alcanzó la participación del 40%.
Sí es importante decir que la mayoría de los que participaron pidió que se iniciaran procesos en contra de los expresidentes. Entonces, ¿qué pienso? Que lo que hemos hecho entre todos de no tolerar la corrupción, de denunciarla, porque antes, y eso es muy importante, antes no solo se fomentaba, sino se toleraba y se veía como una cuestión normal. Un expresidente llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México y nadie, ninguno de estos periodistas famosos, conductores de radio, de televisión, ninguno hizo una mención a ese absurdo, ofensivo para el pueblo de México. Y lo mismo, no existía la palabra corrupción. En el discurso político no se hablaba de corrupción en el Congreso, mucho menos en el Poder Judicial, ni en el Ejecutivo. Bueno, ni en la academia, ni en las universidades. Lo he dicho varias veces, durante todo el periodo neoliberal no se elaboraron tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado sobre el principal problema de México, que era la corrupción. Nos ha hecho avanzar mucho porque eso ya no es como antes. Ya esa tolerancia a la corrupción, el aplaudir a los corruptos, el que se dedicaran a robar y no perdieran ni siquiera su respetabilidad, ya eso no existe. Ahora la gente denuncia y ahí están los resultados electorales. ¿Por qué no ganan los conservadores? Porque son muy corruptos y la gente lo sabe, muy corruptos y muy hipócritas. Fíjense lo que declaró el presidente del PAN. ¿Cómo se llama? Marco Cortés. Bueno, Marco Cortés, ¿qué declaró? No vi la entrevista, pero me platican que le confiesa al periodista René Delgado que se habían equivocado porque ellos, los panistas, debieron haberse opuesto a los programas de bienestar. Fíjense, porque los programas de bienestar, eso lo dice pasada la elección, porque los programas de bienestar van en contra de su doctrina, si se le puede llamar doctrina a eso. Porque ellos son partidarios de la falacia, esa engañabobos que crearon en el periodo neoliberal, de que en vez de entregar un pez había que enseñar a pescar, como si fuese una cosa fundamental en la concepción de la sociología, de la política, de la filosofía, de la antropología. ¡Qué barbaridad! ¡Qué gran frase atribuida a los pensadores asiáticos! En vez de dar un pescado, enseña a pescar. O enseña a pescar en vez de entregar un pez. Eso es una falacia, es una quimera, un sofisma. Esa es una concepción ridícula. Vas a enseñar a pescar y no vas a dar pescado. ¿Y en dónde va a pescar entonces la gente? ¿Qué va a pescar? ¿Qué no es obligación del Estado conseguir la felicidad del pueblo? ¿El Estado puede incumplir con su responsabilidad social? Pero aparte de ser un absurdo este planteamiento, que lo repitieron en el periodo neoliberal muchísimo, no lo aplicaban en el caso de los banqueros. Cuando rescataban con el Fobaproa a los de arriba, cuando convierten las deudas de unos cuantos en deuda pública, no aplicaron, oye, enséñalos a pescar, no les des pez. ¿Por qué no les dieron mojarra? Ni pejelagarto, ni bobo, ni sardina. Les dieron robalo y guachinango y lo mejor de lo mejor. Pero bueno, no es eso solo, es la hipocresía. ¿Qué no la candidata Xóchitl Gálvez, para engañar al pueblo, firmó que iban a mantener los programas sociales? Y firmó con sangre además. Sí, ¿cómo lo hizo? ¿No? Firma. Son unos mentirosos, hipócritas, nada más que cometen un error garrafal. Piensan que el pueblo es tonto, piensan que la gente no se da cuenta y que pueden ellos manipular como era antes, que podían engañar. Ya no. Entonces es muy importante lo que se está haciendo de demostrar el daño que causa la corrupción y cómo si no hay corrupción, el presupuesto permite ayudar a mucha gente. Y ahora millones de mexicanos están muy conscientes de que no debe de permitirse nunca más la corrupción, que se tiene que terminar de desterrar la corrupción del país. Entonces, eso fue lo que sucedió. Si hay una modificación legal, también entiendo, no soy abogado, que no podría aplicarse en términos retroactivos, aunque también cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, sí podría retroactivamente aplicarse cualquier ley y se podría llevar a cabo cualquier proceso contra quienes llevaron a cabo estos crímenes. Pero eso va a corresponder ya a los que vengan después, adelante.
Yo soy partidario de que sigamos limpiando la corrupción al país, que ese es el camino, que eso nos fortalece moralmente, le da autoridad a los gobernantes y por si fuese poco, se liberan muchos fondos para el desarrollo, lo que va, cuando hay corrupción, a unas cuantas manos, lo que se acumula en unas cuantas personas, si no hay corrupción, se distribuye entre todos y alcanza a todos y permite mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo. Bueno, presidente, en otro tema, usted ha revelado aquí en la conferencia matutina y también ha ventilado algunos casos de diferencias e incluso traiciones en su gabinete y en otras instituciones. En el caso, por ejemplo, del exfiscal del caso Ayotzinapa que se ventiló aquí, el caso de los ministros propuestos por su administración, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos Farjat, que traicionaron al movimiento de la Cuarta Transformación, o por lo menos a esa voluntad de ir limpiando a la Suprema Corte, se aliaron con la derecha, con el conservadurismo, al interior de la Suprema Corte, particularmente con su presidenta Norma Piña. Están también los casos de los dos primeros secretarios de Hacienda, que incluso estuvieron boicoteando acciones de su gobierno, también el caso de funcionarios corruptos que desviaron 6,000 millones de pesos de Segalmex. Todos estos casos se han revelado en esta conferencia también, los casos de corrupción en aduanas. Preguntarle si hay traiciones más graves que haya detectado usted, cuáles serían estas, y también cómo se puede lograr que esto no se repita. Y esto también trasladado al Poder Legislativo, porque ahí muchos llegan, digamos, con la investidura de izquierda, apoyados por partidos de izquierda, por gente que cree en ellos, y al final traicionan y se van a la derecha, al bloque conservador. Entonces, eso, presidente, si se han detectado casos más graves. Yo creo que he padecido poco de traiciones, o las traiciones que hemos enfrentado no han tenido efectos nocivos. Hemos logrado revertir el daño de esas traiciones, y en la política y en procesos de transformación siempre tiene uno que enfrentar a quienes se olvidan de los principios, quienes no le tienen amor al pueblo, quienes son oportunistas, convenencieros, solo los mueve la ambición al poder y al dinero. No se vive en una sociedad perfecta, mas cuando durante 36 años impusieron un modelo que tenía como objetivo principal lo material, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Por ejemplo, el caso del gobierno. No estaba el gobierno hecho para servirle al pueblo. El gobierno era un facilitador para el saqueo, para el robo, y así actuaban muchos funcionarios y se veía como algo normal. Y en la academia, en las universidades, lo mismo. Se dejó de hablar de la justicia social, se dejó de lado, porque en los hechos dejaron de pensar en la reforma agraria, se dejó en la academia y en la universidad de impartir derecho agrario, y ya no tenía la misma relevancia el derecho laboral, era lo fiscal, lo mercantil, lo penal. Una época en donde los abogados penalistas eran como las grandes figuras de la vida pública, los más famosos. Siempre lo he dicho aquí. Los trajes más elegantes, las joyas, los carros más elegantes, tenían hasta anuncios. Me acuerdo de uno que decía: no tengo ningún cliente en la cárcel, y se dedicaban a defender a corruptos famosos. Entonces siempre hay traiciones, y repito, más en las épocas de decadencia. Sin embargo, no ha pasado a mayores. Una de las cosas que más lamento fue el fraude en Segalmex, porque era una nueva dependencia para apoyar a los productores del campo, muy parecida a Conasupo en los viejos tiempos. Desde luego buscando que no siguiera esos pasos de corrupción de Conasupo, pero con el propósito de ayudar a los productores. Entonces, en sus tiempos, Conasupo fue muy combatida por los caciques, por los acaparadores, los coyotes, porque jugaba un papel de adquirir las cosechas. El general Cárdenas creó los precios de garantía para los productos del campo y destruyeron por la corrupción a Conasupo. Pero no quiere decir que esa función no sea importante para apoyar a los productores. Entonces creamos esta dependencia, Segalmex, y por descuido, mala suerte, se corrompen funcionarios, y lo lamenté mucho. Claro, están en la cárcel los responsables y no hay impunidad para nadie. Yo diría que esa es la mancha que me llevo. Aun cuando enfrentamos esa corrupción sin tolerancia de ningún tipo, se recuperó el dinero, también eso se tiene que informar. Y antes de que yo me vaya, va a venir aquí a informar sobre eso el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino.
pero es un caso aislado, no hay nada que haya significado como era antes un acto de corrupción mayor o muchos actos de corrupción como sucedía en los anteriores gobiernos. Por eso puedo sacar el pañuelo blanco. No hemos permitido la corrupción de nadie y las traiciones no han hecho mella. En el caso de Hacienda, los exsecretarios traían una política apegada al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Recuerden ustedes que durante todo el periodo neoliberal, desde 1983 hasta 2018, México no elaboraba con apego a nuestra realidad un plan de desarrollo. Los gobiernos de México se dedicaban a cumplir con las recomendaciones que enviaban los organismos financieros internacionales. Ellos ponían la agenda. ¿De dónde surge lo de las reformas estructurales? Antes las cartas de intención, luego las reformas estructurales, pues de los organismos financieros internacionales. Y no solo se aplicaban en México, se aplicaban en todo el mundo. Reforma laboral, reforma fiscal, reforma educativa, reforma energética. Era en México y en Argentina y en España y en cualquier país. Era el mismo guión, la misma agenda. Entonces, por primera vez en 40 años, nosotros tenemos un plan de desarrollo propio, en donde en la agenda lo que está en primer lugar es el combate a la corrupción, en segundo lugar la justicia, en tercer lugar la austeridad republicana, en cuarto lugar detener la privatización, defender los bienes del pueblo de México, de la nación, no permitir que nos saqueen, como lo hicieron durante todo el periodo neoliberal. Y es nuestra agenda, y ha tenido buenos resultados. Pero los que venían, y no es poca cosa, una influencia de 36 años, siempre comparo lo que sucedió cuando el porfiriato, fueron 34 años, y no pudo la revolución, que fue profunda, acabar con todas las prácticas porfiristas, sobre todo en el terreno político. Se avanzó en lo económico, se avanzó en lo social, pero en lo político no. ¿Quién creó lo del tapado? Porfirio Díaz. ¿Y hasta cuándo se tuvo el tapado? Pues hasta después de la revolución. Casi todos los presidentes postrevolucionarios fueron destapados por el presidente en turno. Pero ¿dónde surge esa práctica? En el porfiriato. Y la revolución no pudo quitar esta práctica del dedazo. ¿De dónde surge? Del porfiriato. La reelección que regresó del porfiriato, el acarreo del porfiriato, la simulación que se mantuvo después de la revolución del porfiriato, lo de respetar la Constitución en la forma para violarla en el fondo, de los tres poderes. Sí, eso lo creó Porfirio Díaz, pero el poder de los poderes era él. No había división ni equilibrio entre los poderes. Es hasta ahora. ¿Ustedes creen que en el sexenio anterior al nuestro se rebelaban los ministros de la Suprema Corte? No, porque yo llegué aquí para transformar y no quise hacer ningún tipo de enjuagues políticos, no quise ninguna componenda, porque lo que el país requiere es cambios, no es transformación. No me afectó tampoco el que, en efecto, presenté la terna para que entraran ministros y se volvieron ahí traidores, mejor dicho, traidorzuelos, porque traidor es otra cosa. La traición a la patria se aplica y nunca se ha castigado a los expresidentes. Lo de los funcionarios es no un asunto de traición a la patria, son traidorzuelos, pero tampoco afectó, al contrario, ayudaron. Imagínense que uno de los que yo propuse, porque también comete uno errores, la perfección tiene que ver con el creador, uno está expuesto a equivocarse, además así es la condición humana, ¿no? Uno de los que propuse, González Alcántara Carrancá, fue el que en su casa de Las Lomas se reunió o hizo posible la reunión del presidente del PRI, Alejandro Moreno, con la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Imagínense el favor que nos hizo. ¿Qué voy a estar enojado con él? Al contrario, si le tengo que agradecer, es como si yo estuviese enojado con Héctor Aguilar Camino, con Claudio X González. No, hasta los voy a condecorar porque nos han ayudado mucho al enseñar el cobre. Nos perjudicaba mucho la simulación, el que se manejaran en dos aguas, la política robalera. Y ahora no, ahora es hasta para un desplegado. Se lo sugiero, de los abajo firmantes hablando de que está mala sobre representación y que hay que violar la Constitución. Pues es eso. La Constitución establece una fórmula, pero a ellos ya no les gusta. Entonces, ¿por qué no hacen un manifiesto? Y lo firman todos.
ya para terminar de quedarse como el rey va desnudo, despojarse ya de todo, ¿no? Entonces no hay que preocuparse cuando hay traiciones, no hay que preocuparse cuando hay campañas de calumnia. Esto para los jóvenes. No hay que preocuparse tanto cuando hay respuesta de los grupos privilegiados. Incluso hay que estar muy consciente de que en esta área, en este proceso de transformación, se tiene que pagar cuotas de humillación. Pero lo más importante de todo, por lo que no debe uno de preocuparse y por lo que no debe pasar nada, o no hay nada que temer, es que se está luchando por una causa justa. O sea, que no es en vano el que nos ataquen, porque se lucha por una causa justa. Malo sería que no se luchara por una causa justa, entonces sí, nadie resiste. Si se busca transformar, hay que luchar por una causa justa. Hay que estar pensando en el pueblo y hay que hacer de la vida pública una línea recta y poner por delante la honestidad. Y así no pasa nada absolutamente, se siente uno muy feliz, puede uno enfrentar cualquier desafío, cualquier adversidad. Entonces tengo que decir que soy un afortunado porque no padecí de muchas traiciones. Y de las traiciones que padecí no causaron ningún daño al proceso de transformación. Ahora también hablando de traiciones, ¿saben ustedes quiénes no traicionan? Los pobres, o para decirlo más en lo general, el pueblo no traiciona. Por eso, si se quiere hacer política, si se quiere transformar, hay que estar pendiente, atendiendo, recogiendo los sentimientos del pueblo, porque ahí está la lealtad en el pueblo. En otros sectores no. Suele pasar que en política los amigos son de mentira y los enemigos de verdad. Entonces en el pueblo yo tengo esa experiencia. Quien siempre me ha sacado adelante ha sido el pueblo, desde que empecé en la vida pública. ¿Quiénes me sacaron adelante en Tabasco? Los indígenas chontales, los más pobres. ¿Quién me sacó adelante cuando la ola azul y frente a todas las campañas en radio, sobre todo en televisión, cuando fui candidato a jefe de gobierno? El pueblo de Iztapalapa. ¿Quién me sacó adelante cuando me desaforaron? La mafia del poder, que se unieron todos, PRI, PAN, todos, para destituirme como jefe de gobierno. ¿Quién me sacó adelante? ¿Cuántos se movilizaron? Más de 1 millón de personas aquí en la ciudad y tuvieron que dar marcha atrás el pueblo. ¿Me ayudaron los medios? Si acaso 1 o 2. ¿Me ayudaron los de la radio? ¿Me ayudó Televisa? ¿Me ayudaron los empresarios? ¿Me ayudaron los intelectuales? ¿Me ayudó Aguilar Camín? ¿Me ayudó Enrique Krause? No, el pueblo. Y solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Entonces, nada más hacia adelante, porque hay algunos que piensan que la política, a lo mejor antes, desde luego, era asunto de los políticos y se hacía en los cafés o desayunando, comiendo, cenando con políticos, en las fiestas de los políticos, en las relaciones públicas con los políticos, haciéndole la barba, actuando como lambiscones de políticos, cargándole el portafolio a los políticos. Ahí iban, ¿no? Escalando, subiendo. Pues eso ya no. Para los jóvenes, ¿a quién tienen que ir a ver sin necesidad de hacerle la barba? Sin lambisconear, nada más tratándolos con respeto y, si se puede, queriendo al prójimo. ¿Quién es el soberano? ¿Quién manda? Ven acá. El pueblo. El pueblo. Esa es la política ahora. Entonces no nos preocupemos por los politiqueros. Presidente, en ese mismo contexto, preguntarle si en esta lucha contra la corrupción y la impunidad no sería importante en las próximas reformas que ya se legislara para quitar el fuero a los legisladores. ¿Y por qué lo digo? Porque se han convertido en una cueva donde llegan algunos políticos y algunos empresarios justamente por el fuero para evadir la acción de la justicia y en realidad no representan al pueblo. Sí, hay que quitar todos los fueros y los privilegios. Eso se tiene que hacer en el caso de todos los servidores públicos y tiene que tener el mismo trato cualquier servidor público que el trato que se le da a un infractor, a un ciudadano. Incluso se tiene que castigar con más severidad al servidor público que al ciudadano, porque es una doble responsabilidad. Es el delito que él comete y el daño que causa a la sociedad. Presidente, y más allá de esta bandera que tomó la oposición sobre la supuesta militarización del país, que en realidad fue una bandera porque muchos de los empresarios que forman parte de este bloque conservador en realidad se quedaron sin los contratos multimillonarios de construcción, ahora que la Sedena también estas labores. Preguntarle sobre esta preocupación legítima que sí existe en un sector social, de que la Sedena, la Marina estarían concentrando mucho poder, y ello derivado sobre todo de las actuaciones en el pasado, en gobiernos pasados, donde acataban órdenes precisamente de los presidentes del PRI y del PAN,
que masacraron, ya se sabe, inocentes. Eso ocurrió en el periodo de la Guerra Sucia y también en el periodo de la guerra contra el narcotráfico. Supuesta porque en realidad se posicionó al cártel de Sinaloa en aquel sexenio de Felipe Calderón. Preguntarle cómo lograr entonces que las Fuerzas Armadas rindan cuentas, que transparenten todas las adquisiciones, que no se use la excusa de la seguridad nacional para ocultar presuntos actos de corrupción, que actúen siempre a favor del pueblo y que no se repitan los crímenes del pasado. Yo creo que depende mucho de la autoridad civil y en este caso de manera directa del proceder del presidente de la República, que además es al mismo tiempo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Las decisiones que más han manchado al ejército se han originado en las presidencias, son órdenes del presidente en la mayoría de los casos. En lo del 68, reconocido incluso por Gustavo Díaz Ordaz, yo soy, dijo, el responsable de la masacre estudiantil del 2 de octubre. Y aún con todo eso debe de tomarse en cuenta que nosotros tenemos un ejército que surge de un movimiento revolucionario, que no se puede tratar igual al ejército de México que a otros ejércitos, que hay que conocer la historia del ejército mexicano. Y también no olvidar que el ejército es pueblo uniformado y que el ejército no ha sido utilizado para el enriquecimiento de sus mandos superiores, como en otros países. Los generales de división, ni en activo ni retirados, son parte de la oligarquía de México. Son hijos de campesinos, de obreros, de maestros, de mecánicos, de soldados, de comerciantes. Es un ejército distinto. Y no es un asunto de militarización. Yo les preguntaría, en los últimos tiempos, ¿quién estuvo metido permitiendo la actuación de los narcotraficantes? ¿Y cuándo es que hubo una especie de narcoestado o narcogobierno? ¿Quién era el operador? ¿Un civil formado en la época de Salinas o era un militar? ¿No dijo en referencia al gobierno de Felipe Calderón y a su mano derecha, Genaro García Luna? Y además a nosotros nos han ayudado mucho el ejército, y no para reprimir, porque no se reprime a nadie. No ha habido como era antes masacres ni se ha desaparecido a nadie, porque depende de quién gobierne, y además porque en el ejército ha habido un avance importante en cuanto al respeto de los derechos humanos, importante. Nada más que ahora resulta que los conservadores, que son autoritarios, porque el conservadurismo son tres cosas, a lo mejor voy a simplificar mucho, pero esto ayuda, son los que critican la supuesta militarización. El conservador es hipócrita. Esto que vimos de Marco Cortés, hipócrita. O lo que están haciendo ahora de la sobrerepresentación, ellos hicieron la ley, ellos se beneficiaban con esa ley, pero ahora ya no les ayuda, ya no quieren esa ley. Y ya los abogados constitucionalistas del régimen o caen en el ridículo de defender lo indefendible o guardan silencio, se quedan callados. Pero eso es un distintivo del conservadurismo. Lo segundo, son muy ladrones, muy corruptos. De los conservadores, su Dios es el dinero. A ver, hagan una investigación del dinero que tienen los principales dirigentes, empezando por el presidente del Movimiento de Transformación en México. Los bienes que tenemos los dirigentes del Movimiento de Transformación en México y compárenlos con los bienes que poseen los políticos y los traficantes de influencia del bloque conservador. Y se van a dar cuenta que hay una diferencia como del cielo a la tierra. Y no tengo nada que admirarles. Soy muy feliz porque el dinero no es la felicidad, siempre lo he dicho. ¿A quién le gusta el dinero? ¿A quién le enferma el dinero? Al conservador. Por eso, sin conocerme, me tienen coraje muchos, porque les digo, no sean ambiciosos, no sean aspiracionistas. La felicidad no son las alhajas, no son los trajes, no son los vestidos de moda, las bolsas de moda, el Ferrari, los aviones particulares, los departamentos en Miami, en Nueva York, las residencias en las zonas exclusivas. No. La felicidad es estar bien con uno mismo, es estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Entonces, esa es otra característica de los conservadores. Los enferma el dinero. Mejor dicho, tienen, como decían los conquistadores, nosotros tenemos una enfermedad que solo se cura con el oro. Y lo tercero, regresando al tema, son muy autoritarios. Pero como son muy hipócritas, falsarios, ahora resulta que no quieren que participe Marina, que participe la Defensa, la Guardia Nacional en labores de seguridad y que nos ayuden. Nada más les voy a poner un ejemplo.
una obra que hemos construido con los ingenieros militares nos ha significado un ahorro de cuando menos el 100% si esa obra hubiese sido construida con una empresa constructora seria. Porque si lo hubiésemos hecho esa misma obra con una empresa contratista, como era antes, no nos hubiésemos ahorrado el doble, sino el triple. Es más, no se hubiese hecho la obra, se hubiesen llevado hasta el anticipo, como era antes. Entonces, ¿cómo no voy a defender a quienes nos han ayudado en la transformación del país? ¿Ustedes creen que íbamos a poder hacer con las empresas echadas a perder, completamente corruptas, que tenían más abogados que ingenieros, porque todo era pleito para cobrar más? Y como tenían el control casi completo, ahora menos, aunque todavía tienen dominio del Poder Judicial, pues siempre ganaban las empresas. ¿Ustedes creen que con esas empresas íbamos a terminar como ya están operando hoy 2.750 sucursales del Banco de Bienestar a 6 millones de pesos por sucursal, con cajeros, con instalaciones y el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad? No, y muchas cosas. Y a ver si iban a terminar el aeropuerto de Tulum en un año, 5 meses, con 30,000 millones de pesos, que es uno de los mejores aeropuertos del país. El aeropuerto Felipe Ángeles, que decían que espantaban, que no se paraban ahí ni las moscas. Vayan a verlo. Primer aeropuerto ya en transporte de carga en el país. Un aeropuerto de primera, 75,000 millones de pesos. Y no solo el aeropuerto, 2 pistas del aeropuerto comercial, más la pista militar para la base aérea. Una ciudad con 1,500 departamentos nuevos, con hospital, con centros comerciales, con escuelas, 75,000 millones de pesos. ¿Cuánto estaba estimado el aeropuerto de Texcoco? 300,000 millones. Imagínense en el problema que nos íbamos a meter haciendo un aeropuerto en el lago de Texcoco. ¿Qué hubiese pasado si no recurrimos a los ingenieros militares? Y así muchas cosas, tanto de la defensa como de marina. Y acerca de temas como el de Ayotzinapa, hasta el día de hoy no tengo pruebas de que haya intervenido en la desaparición de los jóvenes del ejército. Y eso les molesta mucho, sobre todo a los que sostienen esta versión. Pero yo siempre digo lo que pienso y tengo las pruebas de que no ha habido nada, más que versiones sin pruebas de una periodista que además me consta que es especialista en mentir, que es con todo respeto una calumniadora. Me consta porque a mí me calumnió, escribió un libro en contra mía sin ninguna prueba, y lo publicó 15 días antes de la pasada elección. Pues esa misma periodista que se llama Anabel Hernández, que grita y se desespera e insulta, fue la que manejó en un primer libro que había sido el ejército el responsable de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, sin pruebas, haciendo referencia a un informante. Si ella fuese una mujer responsable, porque eso no es un asunto solamente judicial, esto es un asunto moral, social y por cierto muy doloroso, ella debería de haber contribuido, si es cierto su dicho, a dar a conocer quién fue su informante, porque ella es la primera que sostiene esa versión. ¿Quién fue el que le dijo que un capo famoso que operaba en Iguala dio la orden de que escarmentaran a los jóvenes? Porque los jóvenes fueron a la central de Iguala, tomaron unos camiones y en un camión iba droga, heroína, que ese capo famoso mandaba de Iguala a Estados Unidos, y que como los jóvenes tomaron el camión y se dieron cuenta de que iba la droga, entonces ese capo famoso, esto es Anabel, dio la orden de que les dieran un escarmiento. Y la misma Anabel sostiene que el ejército, o mejor dicho, un grupo de soldados los detuvo y se los llevó al batallón de Iguala por órdenes del capo famoso. Bueno, pues resulta que ese es el único señalamiento que hay, sin prueba. ¿Por qué no nos dice ella y nos ayuda quién fue el informante? ¿Por qué su capítulo de libro en aquel entonces se llama Fue el Ejército? Y también, ¿por qué no nos aclara por qué fue ella como testigo a Estados Unidos a proteger al juez de Iguala? ¿Qué sostuvo? Que los muchachos nunca habían estado en la comandancia de Iguala y que a partir de ese dicho los integrantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos le concedieron asilo político a ese juez. Entonces que nos diga quién la llamó para que fuese testigo y favoreciera a este juez y que consiguiera su asilo. Y ya que de una vez también nos diga qué relación tiene con la DEA, la señora Anabel Hernández, y por qué la consigna de culpar al ejército sin pruebas. Que conste que si el ejército participó, porque hasta ahora no tenemos los elementos, pero si participó el ejército,
se castiga a quien sea. Es más, sin que esté demostrado que el ejército haya participado en la desaparición, sin que esté demostrado del todo, solo por versiones de testigos protegidos de que hubieron escuchas de la DEA 3 meses antes de los hechos, ni siquiera en Iguala, sino en Altamirano, solo por posible vinculación con el crimen organizado, escuchas en donde 2 delincuentes hablan de que le daban dinero a un coronel que ahora es general, pues ese general fue a la cárcel, sí, por decisión nuestra, y otro general nada más porque se sostuvo que se llevaron a los jóvenes al batallón sin pruebas y porque sí se demostró que salieron soldados a llevar a cabo un recorrido en la comandancia y en el hospital por el presunto delito de omisión, otro general en la cárcel y en proceso, y no están en la cárcel. ¿Saben por qué? Porque los jueces, que se llevan muy bien con nosotros, les dieron la libertad condicionada. Pero estamos hablando de 2 generales y de varios oficiales, como 20 elementos del ejército. Nosotros no vamos a permitir la impunidad de nadie, pero lo que queremos es llegar a la verdad, y eso es lo que le vamos a comunicar a los padres, y es lo que les envié a los padres en un documento que a los adversarios nuestros no les pareció, pero siempre vamos a hablar con la verdad. Bueno, pues yo creo que aquí le paramos, amigos, porque ya no me alcanzó el otro tema de los del testimonio de Lenia Batres, la opinión sobre los narcocandidatos, si van a ministros. Gracias, Tenax, Vite, gracias por tus regalos. Muchísimas gracias. Nos quedamos cortos con los regalos, amigos, no les recordé. Gracias por sus likes a todos ustedes, gracias por estar aquí. Tenax, Sonia, Gerardovich, los que han estado aquí en el chat. Gracias por mandarle saludos. Yo dice que vive en Estados Unidos. Aquí alguien me está mandando saludos. User87. Me llamo Rafael Meseguer. Saludos, User87. Y vivo en Villahermosa, Tabasco. Y gracias por tu apoyo, por tus saludos. Y saludos hasta Estados Unidos. Qué bueno que te gustó la información. Dice Tenax, disculpa por llegar tarde. No importa, Tenax, aquí estás. Lo importante es que aquí estás en el chat, aquí estás en la moderación. Gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado la información. Si les gustó, síganle dando like, síganme dando regalos si pueden. Todavía hay un poquito de tiempo. Y si no vieron el en vivo, pues los estoy pasando, como les he dicho, a YouTube. Somos la 4T Noticias, ahí en el canal de YouTube. Ustedes se van, se conectan ahí en Somos la 4T Noticias y ahí pueden ver los en vivos anteriores. Gracias, José Miranda. Gracias, Silka. Gracias a ustedes por estar aquí. De nada, gracias a ustedes por estar aquí. Y una vez que estén en el canal de Somos la 4T Noticias, apóyenme por ahí, como les puso Tenax, mi amigo Tenax Vite, allá estamos. Suscríbanse, apóyenme con la suscripción allá en YouTube para que subamos el número de suscriptores, para que podamos llegar a la meta de los 1000. Les agradezco mucho haber estado aquí y su paciencia, y espero que les haya gustado el tema de la entrevista al presidente, donde habla de las traiciones, de lo que le han afectado supuestamente las traiciones. Hace una explicación muy larga, muy detallada de lo que ha significado todas estas cosas. Es una muy buena entrevista y vale la pena comentarla, vale la pena mencionárselas, dárselas a conocer, porque la verdad habla muy claro el presidente y desentraña muchas cosas, describe muchas cosas a detalle, muchos aspectos de lo que ha sido el gobierno del presidente y lo que ha enfrentado. Saludos, José Baltasar. Muy bien, perfecto, José Baltasar. Saludos hasta Estados Unidos. Muchísimas gracias, qué bueno que te tenemos aquí. Bienvenido a esta comunidad. Somos la 4T Noticias. De nada, mi querida amiga Sonia. Qué bueno que les haya gustado la entrevista al presidente. Es muy buena, muy buena entrevista. Vale la pena darla a conocer. Y se me ocurrió la idea de darla a conocer hoy, que la información, pues no había mucha información aparte de lo que ya sabemos, los temas estos que han estado ocurriendo de la Suprema Corte de Justicia, los nombramientos de Batres y de ¿cómo se llama? La tía Tatis. Pero en general pues no había mucha información, entonces decidí mejor pasarles esta entrevista, que es muy importante, y donde se tocan muchos temas. Saludos desde Guasave, Sinaloa, me dice Lupita. Saludos, Lupita Verdín. Saludos hasta Guasave, Sinaloa, la tierra de Pedro Infante. Saludos hasta allá. Qué bueno que nos visitan desde allá.
y saludos a mi amigo de Estados Unidos, a toda la gente que nos está saludando desde Estados Unidos. Siempre los recordamos, y cuando los veo yo por aquí, pues los saludo y les mando un abrazo a todos. Y a todos los que no les alcance a dar un abrazo o saludarlos de manera individual porque no los vi, pues de todas maneras siéntanse saludados, siéntanse con un abrazo que les mando desde aquí, y les agradezco mucho sus likes. Gracias por darle tap a la pantalla para más likes. Muchísimas gracias por sus regalos, los que hayan dado regalos. Por ahí nos quedamos en 4. Bueno, no importa, estamos subiendo. Hay que subirle más. Gracias. A ti, José, también. Ya sabemos, se me olvidaba, pero eres de Atlanta. José, muchas gracias a ti, José Miranda. Gracias, mi querida Silka, por tu regalo. Se añade a los que están ahí. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Jos Ramos desde Córdoba, Veracruz, bendiciones igualmente para ti, hasta Córdoba, Veracruz, saludos, gracias por acompañarnos, por estar presente aquí con la información, saludos hasta allá, hasta Córdoba, Veracruz, tierra del café, muy bonito, muy diferente a Tabasco, obviamente, a Villahermosa, pero muy bonito. Saludos a todos los que están aquí, los que están llegando, les reitero. Por ahí puso un letrero, puso el texto ahí, Tenax Vite, para que me visiten allá en YouTube, en la página igual, somos la 4T Noticias, para que puedan ver este en vivo si no llegaron a tiempo, o los anteriores, y suscríbanse, échenme la mano suscribiéndose, compartiendo los videos, dándoles like, etcétera, ¿no? Espero que me visiten por allá también y que se suscriban. Gracias a todos los que están aquí, muchas gracias por sus likes, gracias por quedarse todo este tiempo, les agradezco mucho. Y pues no sé si Su está por ahí también, aparte de Sonia. Agradecerles todos a los que han estado en el chat, son moderadores, siempre han estado ustedes mucho aquí apoyándome. Gracias Sonia, gracias Tenax Vite, gracias Gerardovich. Es un placer estar con ustedes y que me estén echando la mano aquí con el chat. Gracias por sus likes a todos ustedes. Ya no están comentando nada, pero bueno, pues les decía yo, a ver si terminamos la información del día de mañana de esta entrevista que está muy interesante. La continuamos mañana, la terminamos y nos metemos al tema de si en realidad existe un riesgo el tema principal que era del día de hoy, de los narcocandidatos. Si va a haber narcocandidatos cuando lleguen a ministros, si hay posibilidades de eso. Saludos Lupita Verdín, también bendiciones para ti, gracias igualmente. Entonces mañana veremos a ver qué dice la ministra Lenia Batres al respecto, y terminamos con este tema que ya faltaba poco, el tema del presidente, de lo que fue la entrevista al presidente de México. Entonces sí, gracias a ti, Tenax Vite, y a ti, Sonia, gracias a ustedes dos. Saludos a ti, Gerardovich, también que descanses. Acá en Villahermosa está haciendo muchísimo calor, no sé ustedes dónde están, pero la verdad que sí hace mucho calor. Pásenla bien, pasen una bonita noche. Bendiciones a todos ustedes. Saludos, mi querido amigo Reinaldo Dávila. El Pichorro, gracias Graciela Castro, Lucy Bonita, dice Tenax, aquí lloviendo en Iztapalapa, está lloviendo allá en Iztapalapa, creo que allá en México se inundaron decían las noticias que se inundaron algunas colonias en la Ciudad de México por las lluvias que se presentaron el día de hoy, creo que hubo una noticia de eso, ojalá y no te hayan afectado, mi querido amigo, hasta Iztapalapa, la gran Iztapalapa, donde ha habido un crecimiento bastante bueno de la comunidad de la 4T, de la Cuarta Transformación. La verdad, bastante simpatía por la 4T. Es un municipio fuertísimo, de ahí salió una buena izquierda muy importante, muy fuerte en la Ciudad de México, de Iztapalapa. Tenax, Chalco, Estado de México, saludos Tenax Vite, Chalco, Estado de México, qué bueno. Saludos hasta el Estado de México. Yo estuve ahí viviendo en Atizapán durante muchos años, hasta el 88, 89, por ahí.
Saludos hasta toda la gente del Estado de México. Aprende a nadar, le dice Gerardovich. Espero que no le haya afectado la inundación. Espero que no, realmente, porque yo vi una foto en internet que estaba un carro inundado ahí, flotando un coche. Ah, no se inunda, dice, no se inunda, qué bueno que no se inunda, mi querido amigo, para que no te afecte. En Veracruz ha estado lloviendo también, pues aquí falta que llueva en Tabasco, fíjate que no ha estado lloviendo, aunque llueve mucho aquí, no ha empezado la lluvia, ha sido lluviecillas muy leves. Y qué bueno, porque bueno, ya cuando llueva aquí en Tabasco va a llover a cántaros, porque aquí cuando llueve es en serio. Y va a empezar la temporada en septiembre, como todos los años, de septiembre a marzo, de lluvias, de nortes. Y bueno, pues sí se pone muy fuerte las lluvias. Pero todavía no, todavía ahorita está haciendo mucho calor, es lo que pasa. Entonces, pues sí, amigos. Lluvias de bendiciones, dice Tenax Vite. Sí. Lluvias de bendiciones. Sí, estamos cerca de Tabasco, sí, dice Fernando Martínez. Sí, pues sí. Hay condiciones parecidas entre Veracruz y Tabasco, por supuesto. Estamos bastante cerca y sí hay condiciones similares, obviamente. Acá es más húmedo, es la diferencia. Al menos que la mayor parte del estado de Veracruz. El sur de Veracruz es casi igual a Tabasco, el extremo sur de Veracruz. Pero el centro y el norte de Veracruz son más secos. Son calurosos, pero son más secos. Esa es la diferencia. Aquí es muy húmedo. Aquí Tabasco es pero muy húmedo. Sí, la humedad, casi uno está respirando agua. Pues sí, amigos. Pues bueno, mañana le vamos a seguir. Mañana le vamos a seguir. Gracias por sus regalos. Estoy en el sur, en Coatzacoalcos. Ah, dice Fernando, pues Coatzacoalcos casi es Tabasco, está muy cerca, la verdad, ¿eh? Sí, Coatzacoalcos ya es muy cerca. Ya es muy cerca de Tabasco. Bueno, pues amigos, hasta mañana, Tenax, hasta mañana, Fernando Martínez, hasta mañana, mis queridos amigos, a todos ustedes les doy las gracias. Les mando un abrazo donde quiera que estén. Gracias por sus likes. Y pues descansen. Nos vemos mañana. Descansen muy bien. Diviértanse. Y pásenla con su familia. Hasta mañana, mi querida amiga. ¿Quién eres? Ya no te vi. Bueno, Lupita Verdín, saludos. Gracias y buenas noches a todos. Hasta luego, bye bye. Un abrazo.